tema de esta mañana me fascina, me ha atraído de una manera especial. Quiero que nos acerquemos en primer lugar a la base bíblica que vamos a usar para arrancar esta reflexión esta mañana. Y se encuentra en Lucas 9, 28 y siguientes. Vamos a leer, dice la palabra del Señor: y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos 2 varones que estaban con él. Oremos un momento. Señor, que nuestra vida sea impactada por lo que tú quieres hablar esta mañana a cada uno de nosotros. Permítenos subir al monte como el Señor Jesús. Permítenos tener una experiencia tan poderosa como estos 3 discípulos, que sea algo que no pueda borrarse jamás durante el tiempo que vivamos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. En la Biblia constantemente se mencionan los montes. Vamos a ver algunas historias de esas en el transcurso de nuestra reflexión. Pareciera que en el monte o en los montes era el lugar donde los que Dios invitaba a tener una experiencia especial iban para pasar tiempo a solas en su presencia. Eso me estaba recordando 2 experiencias tempranas en mi vida en el ministerio. Una, en los años 70 y pico, llevábamos nuestros jóvenes a un instituto bíblico que estaba en Guanacaste, en Belén de Carrillo. Y era un lugar plano donde estaba el instituto, las facilidades físicas, pero detrás, como a 200 metros, había un monte, una montañita preciosa. Y por alguna razón, todos los estudiantes estaban invitados todos los días a las 4 de la mañana en el monte para orar. 4 de la mañana. A las 6 tenían que venir porque había que desayunar para las 7:30 empezar clases. Y esto por 4 años. Lógicamente, si hacemos algo como esto todos los días del mundo, nos disciplinaremos a visitar aquel lugar de encuentro con nuestro Dios. Esa es la primera historia. La segunda es que en aquellos tiempos, igual que esos, estábamos plantando iglesias en la zona sur del país. Y recuerdo que íbamos a Puerto Jiménez y de allí caminábamos, se acababa la calle del Lastre y seguíamos caminando entre la montaña. Y era una experiencia extraordinaria, porque era literalmente la montaña. Y el anfitrión tenía una casa grande donde vivían, creo que 4 o 5 hijos con ellos y sus familias. Pero cuando teníamos reunión, comenzaban a aparecer las gentes de entre la montaña, yo no sé cómo, a pie, a caballo, con niños recién nacidos, venían, y los cultos que se tenían eran de toda la noche, porque no podían regresar. Entonces comenzaban a llegar antes de que oscureciera, o sea, antes de las 5, y el día siguiente, despuesito de las 5, comenzaban a salir. Era tremendo, pero todavía no llego al punto que necesito poner. Y es que esa gente, cuando decidía tomar un tiempo de ayuno y de oración,
se retiraban a la montaña, a un monte que estaba cerca, y allí pasaban 4, 5, 7 días en ayuno y oración. Así es que no solamente en la historia bíblica, sino que hombres y mujeres que aman la presencia de Dios buscan estos lugares para ir. Y eso es lo que pasa con el Señor Jesucristo, en lo que vamos a tratar de compartir esta mañana. Vamos a tratar de ver cuál era el propósito de Cristo Jesús de ir al monte a orar. La semana pasada el pastor Marvin habló acerca del camino hacia Galilea y cómo Jesús llegó a esos lugares predicando que el reino de los cielos se había acercado. Más o menos hacia Galilea está Nazaret, una ciudad muy conocida en Israel, y allí cerca se levanta lo que se llama el monte Tabor, que pareciera ser el lugar más posible donde ocurre el encuentro del Señor con su Padre allí en el monte de la Transfiguración. Vamos a hablar de eso. Este pasaje que hemos leído es abordado por los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero es interesante porque cada uno muestra diferentes facetas de la transfiguración y de aquel encuentro allí. Es extraordinaria esta experiencia de los discípulos. Los relatos cuentan que Jesús anunció por primera vez a sus discípulos que iba a sufrir, que se iba a ir y ya no lo iban a tener entre ellos, y cuáles serían las consecuencias que traería el negarse a sí mismo, tomar la cruz y hasta perder la vida. Eso es lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos en este momento. En cada uno de los 3 relatos se enfatiza una particularidad de este pasaje, de esta experiencia, pero quiero acercarme solamente a Lucas. Lucas enseñó, esto no lo enseñan los otros 2, que el Señor subió al monte. ¿A qué subió al monte? Lo leímos hace 25 segundos. No me digan que están peor que yo. ¿A qué subió al monte el Señor Jesús? Yo quiero que lo repitamos todos. ¿A qué subió el Señor al monte? Subió a orar. Y dice que su rostro cambió mientras oraba. ¿Qué ocurrió? Su rostro cambió, resplandeció. Y hay algo importantísimo en esta experiencia que solamente lo habla Lucas, y es que los discípulos estaban dormidos, estaban cargados de sueño. ¿A cuánto les da sueño cuando se ponen a orar? Yo creo que el que no levante la mano no dice la verdad. Es una batalla. Entonces, después de declararles a los discípulos las consecuencias de seguirlo a él, que posiblemente podría resultar hasta en la muerte de esos discípulos, el Señor toma a 3 de esos discípulos, a los más cercanos. ¿Cuáles serían? Según el pasaje: Pedro, Juan y Santiago, Jacobo. Y se los lleva. ¿A qué los invitó? A ir al monte. ¿A qué? Vea que el Señor Jesús tiene muy claro el propósito del para qué lleva a estos 3 discípulos. Los lleva para que aprendan ¿a qué? A orar. Los lleva consigo para orar con ellos. Quería que recibieran un impacto
que fuera indeleble, un impacto que los marcara para el resto de la existencia. La transfiguración del Señor Jesús delante de sus propios ojos. Solo Lucas entonces cuenta que el rostro del Señor y también sus vestidos cambiaron mientras oraba. Y dice, una gloria brillante, apenas descriptible con nuestras palabras. Y se reveló durante el tiempo de oración. Pero ante los ojos de los discípulos que estaban luchando por no dormirse o por no despertarse, cualquiera de las dos. Es interesante que muchos años más tarde Pedro recuerda la transfiguración y parece buscar las palabras más apropiadas para expresar, para explicar lo que habían vivido. Porque dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:17, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es mi hijo, hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. ¿Qué estaban haciendo en el monte santo? Orando. Con ese panorama quiero ir extrayendo algunos pensamientos, si el tiempo me da, 5 pensamientos que nos trae esta experiencia. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña que así como cambió el aspecto físico de nuestro Señor Jesús al visitarlo el Padre y el Espíritu Santo y transformar su vida, su aspecto, nosotros también somos transformados por el poder de Dios si hacemos lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Orar en el monte alto, o sea, separar tiempo a un lugar físico de tranquilidad donde puede experimentar la presencia de Dios. La oración, la comunión y la obediencia nos transforma a nosotros, porque si estamos en la presencia de Dios, seremos transformados como Él. Otra experiencia que les he contado en algún momento de la vida, no sé hace cuántos años, es que en ese instituto bíblico, el fundador era un hermano norteamericano de apellido Bennett. Este hombre era un norteamericano grandote, ya entrado en años más o menos como de la edad mía en aquel entonces. Tenía algo especial ese hombre. Yo les puedo asegurar que cada vez que yo iba a visitar a los jóvenes que teníamos estudiando allá, ese hombre me abrazaba y yo sentía algo sobrenatural cuando ese hombre me abrazaba. Era algo, ese hombre reflejaba la gloria de Dios. De alguna manera impactaba la manera en que hablaba, la manera en que oraba, la manera en que se conectaba con los muchachos. Era algo extraordinario. Y no era que fuera tan dulce, porque el hombre a veces no era tan dulce. Recuerdo una vez que llegué y unos jóvenes me pidieron el carro prestado para ir al pueblo a comprar algunas cosas que no tenían ahí cerca del instituto. Y cuando se fueron los muchachos, me llama este hermano Bennett y me dice: Pastor Carlos, ¿usted sabe si esos muchachos tienen licencia para conducir? No. ¿Cómo les presta su vehículo si no sabe si se van a estrellar ahí, van a cometer un delito? Ninguno de ellos tiene, ¿cómo se llama? Tiene licencia.
Y yo les ruego que mientras yo esté aquí, no les vuelva a prestar el carro. Sí, Señor. O sea que tampoco era una dulzura el hombre. Pero cuando este hombre se le acercaba a uno, había algo que él compartía. Uno podía decir, este hombre ha estado en la presencia de Dios. ¿A cuántos les gustaría tener esa experiencia? Aleluya. El Señor Jesucristo no necesitaba ninguna transformación. La transformación la necesitaban los discípulos que estaban con Él, porque Él era perfecto. Y nosotros como seres, ¿cómo se llama? Falibles. Vamos a meter la pata como la metió Pedro una y otra vez, y lo vamos a ver dentro de un momento. Pero el Señor Jesús quería mostrar a estos discípulos que la presencia de Dios puede transformar el carácter y puede transformar nuestra situación moral si realmente estamos en oración, en su presencia, sometiéndonos a lo que la palabra de Dios dice y manteniendo nuestra comunicación. Si nosotros practicamos una vida de oración constante, o sea, si tenemos una disciplina como aquellos jóvenes que iban al monte, vamos a tener transformaciones poderosas. Vamos a sentir que estamos en las manos de Dios. La oración transforma al que ora. Ese es el primer pensamiento. Ahora, otro pensamiento tiene que ver con algunos ejemplos de la antigüedad. Vamos a situarnos en la experiencia del pueblo de Israel con Moisés. Dice que cuando Moisés bajó del monte, después de haber estado 40 días y 40 noches en el monte orando, se presentó delante del pueblo. Los israelitas vieron a Moisés a lo lejos donde venía, y dice Éxodo 34:30, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Qué experiencia más impresionante. Moisés mismo no se había dado cuenta, según las escrituras, como vamos a ver, que él estaba proyectando algo que antes no había proyectado. El pueblo lo vio a lo lejos y su rostro brillaba, según Éxodo 34:30. La gente estaba tan impresionada por la gloria de Dios que en ningún momento pensó Moisés en sí mismo. No se fue a ver al espejo, no habían, supongo. No quería que él fuera el sujeto más atrayente, sino mostrar la gloria que le pertenecía a Dios solamente. Moisés no sabía que la tez de su rostro resplandecía. Hay dos aspectos que deseo enfatizar aquí. Lo primero, hablar con Dios cambia la vida del que ora. Pero la segunda cosa es que el que pasa en la presencia de Dios proyecta lo que Dios le ha dado a quienes están alrededor. No estamos hablando aquí de cristianos de pura paja. Estamos hablando de hombres y mujeres que aman, anhelan la presencia de Dios. Y luego, como vamos a ver, hay que bajar del monte a la planicie, porque hay un mundo entero que transformar mediante el poder de Dios que ha sido depositado en nosotros.
Este cambio que produce la presencia de Dios normalmente es inadvertido para el que lo ha experimentado, porque depende de la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios, usted y yo? Entonces Moisés fue también impactado por una experiencia espiritual. El siguiente ejemplo es el de Ana. Ana, la madre de Samuel. ¿Recuerdan la historia? Ella anhelaba tener hijos y no podía. Entonces ella viene al templo donde se manifestaba la presencia de Dios y llega deshecha. Era una mujer frustrada, amargada, desesperada, triste. Y dice la palabra del Señor que ella oró largamente delante de Jehová y derramó su alma delante de Jehová. Primera de Samuel 1:5. Pero cuando Ana salió del templo y regresó a casa, su vida había sido transformada. Iba aliviada, iba esperanzada. Ya no tenía triste su semblante, a pesar de que el sacerdote hasta la había, ¿cómo se llama? Ofendida, la había ofendido. Le dijo: ¿usted está borracha o qué le pasa? ¿Qué metía pata? ¿Va? No estoy ebria, le dijo Ana, solamente derramo mi corazón delante de la presencia del Señor. Su rostro cambió totalmente. Un ejemplo más. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? Uno de los primeros mártires de la joven iglesia de Jerusalén. Después de una evangelización potente y luego después de una discusión acalorada, los judíos, dice la palabra del Señor, que cercaron, llenos de rabia y crujiendo los dientes contra él. Y pocas horas después ya habían tomado la decisión de sacarlo del pueblo, de la ciudad, y de matarlo a pedradas. ¿Y quién estaba ahí? Pero antes de seguir, leemos acerca de la impresión que dejó en la multitud alterada este hombre de Dios, Esteban. Dice así la palabra del Señor en Hechos 2:15. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 2:15. ¿Cómo se veía su rostro? Como el rostro de un ángel. Yo todavía no he visto ningún ángel, entonces no puedo imaginármelo, pero la Biblia me enseña que había sido impactado por la presencia de Dios, y la gente que lo estaba matando sabía lo que estaban haciendo, porque estaban viendo que su rostro era como el de un ángel. Al final del pasaje hallamos la explicación del por qué estaba radiante, y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:15 al 60. El apóstol Pablo, que entonces era Saulo, respirando amenazas de muerte, ya había dado luz verde para que mataran a Esteban. Pero un tiempo después, habiendo tenido el encuentro
con el Señor Jesús, Él escribe: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Si nosotros entramos a la presencia de Dios, seremos transformados a la imagen de Dios. Si buscamos la presencia de Dios, tendremos algo para compartir a los que están agobiados en un mundo que se sale de las manos. Aquí no tiene mucha importancia, para poner nada más un ejemplo de mi parte, que pueda hacer uso de mis conocimientos teológicos o académicos. Lo que transforma la vida es la presencia de Dios que usted y yo podamos reflectar en el lugar donde estamos. ¿Qué piensa la gente de su trabajo? Es probable que usted, para los que tienen oficinas más o menos de las antiguas, que tiene su escritorio, porque ahora no necesariamente tienen escritorio en la empresa, o tienen uno que usa diferentes personas, pero antes teníamos 5, 6, 7, 10 trabajadores, empleados ahí alrededor en oficina. Pasábamos 8 o 10 horas al día con ellos por tantos años, y uno dice: ¿y cómo esta gente no se arrepiente? ¿Será que yo no reflejo la gloria de Dios? ¿Será que esta gente no comenta entre ellos y dice: esta persona es diferente, hay algo que tiene que yo lo necesito? Porque eso lo hace la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Hablamos hace un ratito acerca de algo que solamente Lucas señala en este evento, Camino al Monte. ¿Habrá alguna medicina para el desgano en cuanto a la oración? ¿Qué piensan? Yo recuerdo, yo no sé si es un asunto de que en el pasado habían, ¿cómo se llama?, disciplinas que hemos ido abandonando poco a poco. Les he contado también, pero hay alguno nuevo, tal vez no ha oído mis cuentos viejos. Murió el año pasado un pastor al cual yo amaba y respetaba, don Álvaro Muñoz Mora, pastor de Iglesia Asamblea de Dios en Alajuela, hace muchos años. Pero por algunos años yo salía con él a diferentes países para dar enseñanza, entrenar pastores. Y ese hombre me enseñó a mí lo que no me enseñó el seminario, ni la universidad, ni nada. Ese hombre me enseñó mostrando lo que él era y lo que él tenía. Ese hombre, igual que los estudiantes, yo no sé si él pasó algún tiempo en el seminario, en el Instituto Bíblico en Guanacaste, a las 4 de la mañana, donde estuviéramos, el hombre salía de su cama, se arrodillaba y comenzaba a orar. Y yo con aquel sueño, hermanos, yo decía: Dios mío, pero ¿por qué no se levantara un poquito más tarde? Y el hombre literalmente expresaba su amor profundo al Señor y traía su corazón abierto. Era imposible quedarme acostado, tenía que levantarme, tenía que acompañarlo a orar, porque qué color quedarse acostado.
con 52 años de ministerio, todavía tengo luchas. Para ir diariamente a la presencia de Dios el tiempo que sea necesario hasta que Él nos bendiga, hasta que Él nos hable, hasta que Él nos ministre. Todavía hay luchas, porque el enemigo nos ofrece el partido del Real Madrid contra el Barça, y es la hora en que quizás yo saco tiempo para orar y para estudiar la palabra, pero lo cierto, no, esto es solo una vez. ¿Qué va de una vez? Son un montón de veces al año. Tenemos luchas. ¿Hay alguna forma, alguna medicina para este desgano? No hay otro lugar donde ir, hermanos, si queremos tener victoria sobre el enemigo. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor en Lucas 9, 29 a 31. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, símbolo de pureza, de santidad. Hay un punto que lo voy a tocar ahorita porque no lo voy a tocar específicamente, porque quiero ir terminando. Y es que el enemigo es enemigo suyo y mío y del reino de Dios, y quiere acusarnos, quiere distraernos, quiere entretenernos para que no hagamos lo que transforma nuestra vida. Hermanos, el que nos hace nuevos es el poder de Dios. No es un esfuerzo humano. ¿Dónde voy a ir por ese ingrediente sobrenatural si no es a su presencia? ¿Quién es el que nos transforma? El poder de Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través del compromiso que adquirimos con Él. Es interesante que solo Lucas señala el asunto del sueño. Pareciera un problema generalizado entre los discípulos del maestro. Dice: Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Lucas 9:32. Cada vez que nosotros hablamos, construimos imágenes. Yo no sé si ustedes pueden tener o han tenido una imagen de lo que hemos venido desarrollando en esta historia. Un monte posiblemente medio alto, con vegetación, aunque esa área es muy desértica, y la gloria de Dios se manifiesta y es reflectada por el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús de llevar a esos tres individuos? Esos tres individuos, de dos no se dice nada en ninguno de los tres evangelios en cuanto a esto, pero Pedro es un metedor de patas profesional. Pobrecito el hermano. Están en plena presencia de Dios, la gloria de Dios exuberante,
y le dice: Señor, que tú anís de estar aquí. Hagamos 3 ranchos. Quedémonos aquí. Yo creo que el Señor Jesús ni le respondió. Porque no había entendido el plan de Dios. Uno va a la presencia de Dios para que Dios nos visite, para que Dios nos dé su gracia, para que Dios nos dé su sabiduría, para que Dios nos dé su poder. Y bajamos del monte donde hemos recibido eso y bajamos a la llanura donde los enfermos están por todo lado, donde los que están a punto de suicidarse están por todo lado, más que otras épocas, donde hay gente que está llorando porque su hogar se está destruyendo, o porque tiene años de no conseguir trabajo, o porque se le quemó la casa, o porque la abuela se acaba de morir. ¿Cuántas situaciones vive la gente que está ahí afuera y que todos los días tocamos, porque vamos en el bus con ellos, porque vamos a la gasolinera y vamos a interactuar con gente que necesita conocer el poder de Dios? Y para eso es que el Señor nos está llamando a ir con Él al monte alto. Marcos enfatiza que estaban espantados y que Pedro, en apuros y de forma irreflexiva, sugiere hacer 3 cabañitas para que nos quedemos aquí veraneando. Pero más adelante, ya voy a terminar, más adelante el Señor los invita para ir a Getsemaní y otra vez se quedan dormidos. Y como Pedro era el que iba siempre de primero, impulsivo, en un momento determinado de la noche le dice: Pedro, de ahí ¿no podés aguantar ni una hora de oración? Hay que orar para no entrar en tentación. Tenemos que tomar decisiones. Que el Señor no venga y nos diga, como en Marcos 14:37, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El último ejemplo. El pueblo de Dios, en su primera batalla para entrar en posesión de la tierra prometida, los amalecitas estaban atacando y estaban dominando. Entonces, ¿quién subió al monte a orar? ¿Aló? ¿Quién? Y suben al monte en medio, vea usted, en medio de la batalla. Los líderes del pueblo de Dios mandan a su pueblo a pelear con espada, pero su líder principal y 2 más suben al monte a orar por la batalla. Y dice que cada vez que se cansaba y bajaba los brazos, el enemigo iba ganando. Y cada vez que levantaba sus manos,
el pueblo de Dios iba ganando. ¿Dónde podemos ganar nuestras batallas, mis hermanos? ¿Dónde? Y el Señor Jesús estaba tan claro en que este secreto es el secreto de la victoria. Aquí no hay que el que reza y peca. Eso no funciona, porque algunos han creído que es hasta un versículo bíblico. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay victoria sobre la enfermedad. Hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre los planes del enemigo para destruir nuestra vida y la obra de Dios. Por eso el Señor cogió 3 de sus discípulos y se los llevó al monte a la oración. Yo quiero cerrar aquí, hermanos. Y mi anhelo es que Dios hable a cada uno de ustedes. Sacar tiempo para orar cada día. Disciplínese. Tenga un lugar específico donde orar. Hable con Dios. A cualquier hora el teléfono está abierto. Y nuestras vidas serán no solamente santificadas, bendecidas, sino usadas para transformar un mundo en caos. Amén. ¿Lo creen? Si quieren descansar un poquito, pónganse de pie. Yo quiero que oremos juntos.